En este video estaremos considerando el estudio de la revista de esta semana, 26 de mayo al 1 de junio 2025. Amigos hermanos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Gracias por su visita y ahora comenzamos. Tenemos el artículo 12 con el tema Sigamos andando por fe. Texto temático: Andamos por fe y no por vista, según a los Corintios 5:7. Nos enfocaremos en cómo podemos seguir andando por fe cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Probablemente recordemos algunas decisiones que en el pasado tomamos, según nosotros, con una buena intención, sin mala fe. Ahora que estaremos repasando estos puntos, vamos a también ver que es importante ser realistas, ser objetivos para andar por fe y no por vista. ¿Qué les parece si comenzamos con el párrafo 1? ¿Por qué se sentía Pablo satisfecho al pensar en su vida? Esta es una pregunta importante. Las personas antes de morir suelen arrepentirse de ciertas cosas que hicieron o que no hicieron cuando tuvieron el tiempo. Ese no fue el caso de Pablo. Él no se arrepintió. Más bien, con una gran satisfacción, él dijo: «He terminado la carrera, me he mantenido en la fe». En su carrera cristiana había tomado muy buenas decisiones, así que estaba seguro que Jehová estaba contento con él. Por eso él llegó a expresar que si él vivía, era para Cristo, y si él moría, eso era una ganancia. Y es bueno que nosotros también pensemos, ¿qué cosas nos gustaría hacer antes de irnos de este sistema? ¿Qué cosas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, cosas de las cuales a lo mejor nos sentiríamos mal de no haberlo intentado? Vamos a ver cómo esto se aplica a algunos puntos. ¿Qué significa andar por fe? Párrafo 2. No se refiere a su manera de caminar literal. No es que hay un camino, una avenida, una calle llamada fe. Probablemente sí lo hay en Maps. Pero esto más bien se refiere a la manera de vivir la vida. Es una manera retórica de referirse a un modo de vivir. Andar por fe. También significa tomar decisiones basándonos en lo que Jehová quiere que hagamos. Esas acciones demuestran nuestra confianza en Dios. Muchas personas se jactan, presumen que son muy religiosas, pero cuando usted mira su estilo de vida, que viven en robo, en mentira, en adulterio, infidelidad, etcétera, etcétera, se da cuenta que no andan por fe, andan en la carne. Así que las personas, los seres humanos, podemos andar por fe, andar por el Espíritu o bien andar por la carne. Vamos a la Biblia. Leeremos segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Y este texto nos dice: Mientras mantenemos la vista fija en las cosas que no se ven y no en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo nos beneficia andar por fe? Será más probable que nuestras decisiones sean del tipo que le agrada al Señor. Seguir los consejos de Dios nos dará paz interior y nos hará verdaderamente felices, como dice Isaías 48, 17 y 18. No está diciendo que no tendremos problemas, no está diciendo que todo será un camino de rosas, pero traerá beneficios eternos. ¿Por qué? Porque este mundo va pasando, también su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si seguimos andando por fe, podremos vivir para siempre. Número 4. ¿Cómo sabemos si estamos andando por fe o por vista? Tenemos algunas preguntas que plantea el párrafo. Número 1. ¿En qué me baso para tomar decisiones? Número 2. ¿Solo en lo que veo o en mi confianza en Jehová y sus normas? Al responder estas dos preguntas podemos
responder, definir si andamos por fe o por vista. Por supuesto, hay otros factores que también están implicados. Después de ciertas experiencias, cierto tiempo sirviendo en la congregación, podemos darnos cuenta que no siempre las cosas son como parecen. Al leer la Biblia nos damos cuenta que no siempre las cosas son como otros pensaron que deberían de ser. Es decir, con el tiempo entendemos mejor cómo funcionan realmente las cosas en el trabajo, en la vida personal, en la familia, también en la congregación. Cuando tenemos que escoger un empleo, vamos a ver este punto que algunos podrían arrepentirse por el tema del empleo. ¿Debemos fijarnos solo en el sueldo a la hora de escoger un empleo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque por supuesto que las personas podrían dejarse enganchar por el sueldo, pero después, por no leer la letra pequeña, desconocen a cambio de qué. No es nada más trabajo, están otros factores implicados. Por supuesto, nadie va a trabajar gratis, o pocas personas lo harían. A la hora de decidir si aceptan un empleo, lo lógico es tener en cuenta cuánto vamos a ganar. Está bien, pero no es el único factor. Si una persona se fija solo en ese factor, estará andando por vista y desconocerá qué otras implicaciones tendrá en su vida personal. Algunos reciben un salario con el que pueden cubrir los gastos diarios, incluso ahorrar un poco para el futuro. Otros reciben un sueldo menor que solo les permite lo básico para la familia. Y con todo lo que está pasando a nivel mundial, que las cosas se han duplicado, triplicado, hasta 4 veces más en algunas partes, esto cambia todo. Número 6. Tenemos aquí el texto para leer primeramente de Hebreos 13:5. Vamos a leerlo antes de hacer la pregunta. Leemos. Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero y estén contentos con las cosas que tienen, porque Él ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. ¿Cómo demostramos que andamos por fe a la hora de escoger un empleo? Tendremos en cuenta qué efecto podría tener el trabajo en nuestra amistad con Jehová. ¿Exigirá el trabajo que realice cosas que Dios odia? Es una buena pregunta. ¿Afectaría mi rutina de actividades espirituales? Si la respuesta es quizás al principio, ¿por cuánto tiempo? ¿Será por tiempo indefinido? ¿Tendría que dejar sola a mi familia durante largos periodos? Esto nos deja otro punto para meditar. En el caso de alguien con familia, no va a tener las mismas circunstancias de una persona soltera. Así que la persona casada deberá pensar no solo en lo espiritual, sino también en su propia familia. 7 y 8. ¿Cómo demostró un hermano de Sudamérica que andaba por fe? Él demostró esto al priorizar sus metas espirituales sobre un mejor trabajo. Rechazó el puesto cuando vio que esto afectaría su servicio en la congregación y luego se hizo precursor. Más tarde Jehová le dio un trabajo de tiempo parcial que le permitió seguir sirviendo como tal, y así mostró su confianza en Dios. Debemos decir y aclarar que este es un ejemplo muy puntual, que se pone como referencia. No se pretende que todos los hermanos de todo el mundo actúen de esta forma. Es nada más un hermano que estaba trabajando y él tenía en su corazón anhelos, como hemos visto en el caso de Pablo, y uno de esos anhelos que él quería vivir era ser precursor. Así que, hermanos, esto va a depender completamente de cada persona, qué es lo que anhela, qué es lo que quiere hacer con su vida. Y entonces, en el camino, podrá reorganizar sus circunstancias. No quiere decir que si usted trabaja o tiene un buen trabajo, tiene que renunciar
o por estar trabajando usted va a dejar de creer en Dios, o va a dejar las reuniones, o va a dejar de servirle a Dios. No se está diciendo ese mensaje. Ahora, si este hermano tuviera familia, esposa e hijos, su prioridad delante de Jehová debe ser su familia. Y lo demás pasa a ser un factor secundario después de su familia. Por eso hacíamos el contraste. Las circunstancias de un soltero le permiten quizás renunciar, quizás vivir con lo necesario, pero alguien que ya tiene familia no debería darse el lujo de renunciar y procurar realizar las cosas que no realizó cuando era soltero. El pensar así podría tener un efecto devastador, también destructivo, en su familia. Evidentemente eso sería más parte de un problema que de una solución. 9. ¿Qué aprendió de la experiencia de Tresor? El trabajo no debe dañar nuestra espiritualidad ni nuestra moralidad. Tresor vio que el empleo lo alejaba de las reuniones, lo presionaba para actuar con deshonestidad. Poner límites claros es esencial. Y por supuesto, este tipo de acciones deshonestas, mentiras, cubrir a otros, esto pasa en todas partes, generalmente, en las empresas, en las compañías, en las corporaciones, en las organizaciones, suele ocurrir con frecuencia. La falta de transparencia es muy común, más de lo que nos imaginamos, pero eso no significa que está bien. También vemos que este mundo valora el dinero, lo material. Dios valora la integridad. Muchos empleadores asumen que el sueldo justifica todo, pero la felicidad verdadera está en obedecer a Dios. No siempre es fácil elegir, pero si protegemos nuestra relación con Dios, Él no nos abandonará. ¿Cómo pasó con Tresor? Hablemos de otra situación en la que podríamos andar por fe y no por vista, o al revés, cuando vamos a elegir con quién casarnos. ¿Cómo demostraría a alguien que está andando por vista al decidir con quién casarse? Al fijarse nada más en el exterior. Una hermana quizás está pensando en un hermano o en un futuro candidato, pero solo está tomando en cuenta el exterior. Y no estamos diciendo que eso no es importante. Cómo es la persona, su personalidad, es importante tomar en cuenta ello. Cómo es su apariencia, si cuida de su apariencia exterior, eso también es importante. ¿Qué reputación tiene? Si es una persona que tiene fama de andar con muchas personas, pero sin querer nada serio, nada más está ilusionando a las hermanas, eso es importante. ¿Cuál es su situación económica? ¿Le gusta trabajar o está buscando a una hermana que lo mantenga económicamente? No es que la hermana sea interesada, está siendo realista, ella sabe lo que quiere y eso es importante. ¿Qué responsabilidades tiene como familia? ¿O es alguien que evita responsabilidades familiares? ¿Y cómo hace sentir a la hermana? ¿La hace sentir en cuenta? ¿O la ignora todo el tiempo y se hace el difícil ignorando sus intentos por comunicarse con él? Bueno, todas estas cosas no estamos diciendo que esté mal considerarlas, este hecho es importante, pero hay otros factores que también deben considerarse. Primera a los Corintios 7:39, un texto que hemos escuchado en otras ocasiones y nos recuerda sobre la etapa para este momento. Dice: la esposa está atada a su esposo mientras él esté vivo, pero si su esposo se duerme en la muerte, está libre para casarse con quien quiera, siempre que sea en el Señor. ¿Cómo demostramos que andamos por fe a la hora de elegir con quién casarnos? En primer lugar, que sea alguien de la congregación, solo en el Señor, dice el texto. También se espera que se pase la flor de la juventud para empezar un noviazgo. ¿Por qué? Porque cuando alguien apenas está cumpliendo la mayoría de edad, aunque ya tiene la mayoría de edad, eso no significa que la persona o que los jovencitos sepan lo que quieren en la vida.
Y esto tiene que ver con el ejemplo de una flor que empieza a salir, por así decirlo, y llega el momento en que esa flor está en su mejor momento. Ni acaba de salir y tampoco está marchitándose. Cuando los jóvenes están cumpliendo la mayoría de edad, tienen tanta curiosidad y piensan que una relación es nada más tomarse de la mano y tomarse fotos. La realidad es que implica mucho más y no lo van a entender en ese momento, sino hasta después. La idea de un compromiso, la idea de vivir para otra persona, la idea de estar dispuestos a compartir su tiempo, su economía, su espacio con otra persona. Las relaciones no son nada más 50-50, muchas veces hay que dar más y para poder llevarla a flote, para poder llevarla adelante, ¿qué hay si la otra persona no está dispuesta a compartir? Y es ahí donde empiezan a darse cuenta que fue un error empezar a muy temprana edad. La organización lo ha planteado así. ¿Es un capricho? ¿Es nada más atracción o es un enamoramiento? Fijarse también en que la persona tenga cualidades que Jehová dice que debería tener un buen esposo o una buena esposa. ¿Cuáles podrían ser estas cualidades? Pensemos en un hermano que tiene inclinación por las bebidas alcohólicas. ¿Y cuál es su forma de comportarse cuando ya está con estas bebidas? ¿Podría decirse que se pone violento? Con palabras, ahora imagínese ya conviviendo con una persona así. ¿Qué hay de una persona que le pone contraseñas y patrones ocultos a su móvil y no le gusta que la otra persona observe porque lo anda escondiendo todo el tiempo? Bueno, esas ya son banderas rojas, no hay confianza, no estamos hablando de invadir la privacidad, pero estamos hablando de una persona que de forma sospechosa lo está escondiendo todo. Bueno, esas ya son banderas rojas que pueden ahorrarle sufrimiento a una pareja al intentar conocerse y no digamos pasar a otra etapa que es el matrimonio. Y si alguien no es testigo de Jehová o no es casado, o más bien está casado, bueno, eso no debería ser una opción. Llegado a este punto, hermanos, nos damos cuenta que hacer las cosas bien puede ser difícil, puede ser complicado, y hacer lo malo puede ser lo más fácil del mundo en el momento, pero las consecuencias que vienen a largo plazo hacen que valga la pena. ¿Qué aprendió del caso de Rosa? Número 1. Como seres humanos es normal sentir la necesidad, el deseo de sentirnos queridos, amados. Es normal sentirnos solos, algunos lo pueden canalizar mejor que otros. El deseo de querer vivir acompañado, no en solitario. También que los sentimientos que pueden traicionarnos no deben guiar decisiones importantes en un momento de impulso, en un momento de debilidad, aunque el compañero, el hombre en quien ella se fijó parecía un buen hombre, no estamos diciendo, hablando mal de él, porque la trataba bien. Ella priorizó su compromiso con Jehová sobre sus emociones. Aunque deseaba casarse y se sentía sola, no permitió que eso la llevara a una relación desigual. También cortar el contacto fue clave para proteger su corazón. Ella actuó con decisión para evitar tentaciones. Ahora vamos a ver la última situación que plantea este estudio de andar por fe y no por vista cuando recibimos instrucciones. Tenemos el 13. ¿Cómo demostraría a alguien que está andando por vista cuando recibe instrucciones de la organización? Quizás haya ocasiones en las que no entendamos por qué nos dan cierta instrucción. ¿Qué haremos? ¿Nos centraremos en los posibles inconvenientes que tendría aplicarla? ¿Nos fijaremos en las imperfecciones de los hermanos que dieron esa instrucción? Hemos recibido ciertas instrucciones, ciertas aclaraciones, y en algunas ocasiones se dice que es un asunto de decisión personal. Hay opciones, cada persona debe tomar su decisión.
Y por supuesto, en el caso de los que también transmiten estas instrucciones, deben tener mucho cuidado de no ir más allá de la vista. ¿Cómo así? De no ir más allá de lo que está escrito. Por ejemplo, ya se nos dijo del tema de la barba, de los pantalones en el caso de las hermanas, de las corbatas y chaquetas. Debemos evitar los extremos de imponer nuestras preferencias y opiniones personales como si esa fuera la regla. ¿Qué hay del año 2020 y el tiempo del confinamiento? Cuando se aplicaron ciertas cosas en los brazos, las instrucciones que se dieron, al menos para las congregaciones, era que un asunto de decisión personal. Tristemente, algunos hermanos fueron más allá y eso no fue una decisión personal, sino fue una imposición. Y después se dieron cuenta de las consecuencias, los resultados, y algunos, por supuesto, no quisieron asumir su responsabilidad. Así que debemos tener cuidado, debemos la capacidad de pensar, dice la Biblia, y considerar lo que estamos haciendo. 14. Hebreos 13:17. Habla de ser sumisos a los que llevan la delantera, que nos ayudará a andar por fe cuando recibimos instrucciones de la organización. Confiamos en que Jehová tiene todo bajo control, que conoce nuestras circunstancias, por eso obedecemos sin demora y de buena gana. Sabemos que si somos obedientes, contribuiremos a que la congregación esté más unida. Y cuando vemos que son asuntos de decisión personal o de conciencia, eso es lo que tratamos de seguir. Tratamos de no imponer nuestras opiniones sobre los demás, y si vemos que los demás piensan diferente o tienen otra preferencia, no los deberíamos de criticar o de señalar, más bien lo dejamos así. Estamos al tanto que los hermanos que nos dirigen son imperfectos, a veces se equivocan, y por supuesto no hay marcha atrás, tampoco esperamos que nos pidan disculpas, de hecho ellos ya dijeron que no van a pedir disculpas si se equivocan. Pero también estamos al tanto que Jehová observa las cosas que están pasando en la tierra, y a su debido tiempo Él va a corregir los asuntos, Él limpia su organización. De hecho, la misma Biblia dice que el juicio de Dios comenzará con la casa de Dios, en su debido momento. Así que nuestro trabajo no es corregir las cosas que no están haciéndose como según nosotros deberían de hacerse o reestructurar la organización. Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es seguir andando por fe, no por vista, cuidarnos a nosotros mismos, tomando en cuenta los pasos que damos. Muchas personas les indicaron a los hermanos de algunas zonas donde podrían encontrar a las personas del idioma de la región. Ese es el ejemplo que aprendió entonces en este artículo. No tan rápido, nos faltó el 15 y el 16. ¿Qué ayudó a Kevin a andar por fe? En primer lugar, la obediencia. Aunque al principio él no entendía sobre este nuevo censo y por qué se estaba haciendo y qué resultados tendría, aunque él no lo veía, él siguió las pautas, las recomendaciones. Luego, algo que le ayudó fue ver los resultados. Él vio que estaba funcionando, pues hubo más estudios bíblicos, más asistencia a las reuniones. Y también comprobó que Jehová bendice los pasos dados en la fe, incluso cuando no se ve el panorama completo. Así que ahí estaban ellos haciendo el censo, buscando a las personas del idioma quechua, y la cosa fue bien. 17. ¿Qué aprendió en este artículo? Hemos visto lo importante que es andar por fe en 3 campos importantes. Hemos visto que llegará un momento de nuestra vida en que nos arrepentiremos por no haber hecho las cosas de alguna manera espiritual, y ese no fue el caso de Pablo, así que podemos nosotros pensar qué cosas nos gustaría hacer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, y debemos seguir haciéndolo en cualquier otro aspecto de la vida, al tomar decisiones, el entretenimiento, la educación, la crianza de los hijos, etc.
Vamos ahora al repaso. ¿Cómo podemos andar por fe cuando tenemos que escoger un empleo? Además del sueldo, tendremos en cuenta el efecto que tendrá en nuestra espiritualidad, en nuestra propia familia, lo cual es muy importante. ¿Cómo podemos andar por fe al elegir con quién casarnos? No dejarnos ir solo por el estatus económico de la persona, su apariencia física. Recordamos que un físico no es para siempre, pero el carácter de la persona, eso sí va a ser para toda la vida. Y no nos cegamos a faltas o banderas rojas iniciales, como lo que comentábamos, y vemos que la Biblia recomienda pasar la flor de la juventud. Muy importante. Una pareja de adolescentes no saben lo que quieren en la vida, probablemente no tengan idea de cómo mantener un hogar, sacrificarse por la otra persona. Últimamente se habla de 50-50, pero la vida real no es 50-50. En la vida real muchas veces hay que dar más del 50 y recibir menos de ese 50. Y viceversa. Ver si la persona tiene las cualidades que dice la Biblia de un buen esposo, el autodominio, cómo le va con el alcohol, se pone violento. Mire, muchos sufren este tipo de episodios de violencia por no haberse fijado que a su cónyuge le gusta la bebida y ya en la bebida sufre este descontrol. Y muchos piensan por qué no se dieron cuenta de ello al inicio del noviazgo. Y vimos que alguien casado jamás debería ser una opción, ni casado de la organización y ni casado del mundo. ¿Y qué hay cuando recibimos instrucciones de la organización? Obedecemos sin demora y de buena gana. Somos obedientes, promovemos la unidad. Los hermanos son imperfectos, pueden equivocarse, ellos mismos lo reconocen. Tampoco es que nos vayan a pedir disculpas por las equivocaciones que pasen. Pero sabemos que Jehová está observando los asuntos y al debido tiempo Él los endereza. Hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos a suscribirse para no perderse nuestros próximos videos. Queremos enviar un cordial saludo a Ana Mar Perla, José Alfaro, Roberto Quintana, Riff, Cedit Maldonado, Cástulo, el hermano Homero, un cordial saludo, María Esther Guzmán, Ulises Mayo, Carlos Zúñiga, Judith Pires, Lupita Sánchez, Elizabeth Latorre, Rosa Lira, Orlando Rojas, Gaspar Murillo, José Luis Guzmán y Arcesio Bedoya. Queridos hermanos y amigos, gracias por su visita. Hasta aquí este video. Que el Eterno les siga bendiciendo a ustedes, sus queridas y apreciadas familias, su trabajo, su salud física, muy importante, su congregación, y hasta la próxima.